Juana, la Guancho. Hola vos, ¿qué tal? Buenas, buenas. Qué buen reencuentro, Me gracias, siento de como verdad. Eva dijo ahorita, estar. la vuelta al cole. Me Es encanta. la vuelta al cole. ¿Es la vuelta al cole? Sí, sí, total. Mil gracias, de verdad. Para mí ha sido una sorpresa verlos y verlas a todos aquí. Porque pensé que igual, no sé, estaba más tranquilo. De hecho, pensábamos en no hacer tertulia hoy y pasarla para el próximo jueves, que era festivo el día siguiente y tal. Pero llevamos Así que 6 súper feliz. jueves sin tertulias y sabemos, Sí. ahí vemos caras nuevas, pero sabemos las caras viejas que hemos esperado. Los echábamos de menos. Los echábamos de menos. Y también, bueno, era uno de los motivos por los cuales volver a la normalidad, si se quiere. Ahora hablaremos un poco de esto. Pero bueno, que me hacía ilusión porque realmente fue duro. Está siendo duro. No sé, ustedes ya nos contarán, porque la idea es un poco compartir también anécdotas, experiencias, ¿no? O sea, venimos de un mes de verano y supongo que habrá mucho que contar. Entonces, la idea sería un poco ponernos al día, intercambiar un poco experiencias que hemos vivido. ¿Y tú qué dices? ¿Y qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo están todos? ¿Y cómo están las vacaciones? Sí, yo creo que hoy nos pone de cara la cuestión de volver de las vacaciones como a la idea de la productividad, ¿no? Como a la idea de... Hay un momento de nosotros en los cuales como que nos distendemos, pero que hay como una escisión entre el cuerpo deseante del ocio y el cuerpo laburante de la productividad. Entonces, este cuerpo laburante de la productividad llega en septiembre y en agosto nos posee el espíritu dionisíaco de la fiesta, el jolgorio y el verano. Ya. Pero ¿será que tiene que haber una decisión o porque siempre pensamos que hay como un yo que disfruta y un yo que labura? Total, y de eso va a ir un poco la charla de hoy, no solamente de experiencias, un poco también este binomio, ¿no? Ocio, negocio, ocio, productividad. Y sí, vamos, o sea, yo en algún punto, les voy a ser sincera, yo la pasé muy bien, fui muy feliz en el verano, fui muy feliz. De hecho, todavía lo estoy superando, es como un poco, no sé, soy muy nostálgica, en eso soy argentina, o sea, realmente, si me ponen unas empanadas y una paella, igual elijo la paella, ¿eh? O hay muchas cosas que elegiría de aquí que de Argentina, pero la nostalgia es algo que todavía, en lo que todavía me siento como que me define como argentina. Estoy fuera de los mismos, no me gustan, trato de construirlos, pero eso queda. Entonces tengo como esa nostalgia de las vacaciones, de lo vivido, de lo bonito que fue. Hay canciones que no puedo escuchar porque lloro. O sea, como que tengo un poco esa cuestión. Pero a la vez decía, es necesario volver, porque como si esto siguiera así, o sea, dame un mes más de vacaciones y no sé qué sí. Y probablemente la vida dionisíaca tampoco. Que no fue solo dionisíaca, ¿eh? También me fui a Ibiza, sí, dionisíaca. Salí 6 noches de 10. Pero después volví y estuve los últimos 20 días casi que de claustro, o sea, todo lo contrario. Vieron como que siempre las personas que como San Francisco de Asís, terminan siendo beatos, santos, han pasado por un pasado oscuro. Sí, Para sí, eso, todos, siempre son ex-junkies. Para el proceso de santificación, todos los santos necesitan haber podido estar tentados al pecado. Para También salir- Jesucristo, cuando estuvo en el desierto y lo tentó durante 40 Exacto. días el diablo. Exacto. Para salir a la luz hay que haber conocido las profundidades. Entonces al final, igual no fue tan... Esto van a creer que yo en Ibiza andaba, no sé qué, con sobredosis. No, la verdad que fue muy controlado. No tanto. Fue muy controlado todo. Pero sí que es verdad que a la Mamá de Flores, vuelta... mamá de Flores, pues mentira. Sí que a la vuelta fue todo lo contrario, como descansar, escribir, pero claro, lo que pensaba fue, leí mucho, escribí mucho a la vuelta, pero para eso uno necesita lo vivido. Sin vivir experiencias nuevas, sin cargarte de vida, tampoco puedes después, de nada sirve solo lo razonable, lo racionalizable, lo intelectual, si no hay la experiencia, ¿no? O sea, esto es como fundamental. Eufemismos para justificar el jolgorio. No, qué va. El hedonismo, No, amiga, el hedonismo. A ver, a mí me parece muy interesante como pensarse como esta decisión entre trabajo y ocio, como si fueran unas cosas como completamente dicotómicas. Y para eso me quiero ir un poco para atrás. Bueno, también un poco mi experiencia. Yo me fui para Colombia durante un mes y fui muy feliz porque me iba hace 2 años. Casi que no quiero regresar. Me encanta mi país, mis amigos. Y ahí sí que no había absolutamente nada. O sea, no había compromiso en nada. O sea, yo estaba... Lo único que me tenía a tierra es a tierra barcelonesa. A tierras catalanes, era mi pareja que estaba aquí, mis 2 gatos, pero el ¿Y resto... nosotros? ¿Y nosotros? Bueno, Yo feliz. bueno, los extrañé. No, claro, ustedes, sí, ya, ustedes los quiero, pero ¿me entienden el punto? O sea, como que no había nada que me atase como a un mundo real, ¿no? No había doctorado, no había trabajo, no había... Estaba en medio en casa de padres que me hacían el desayuno todos los días y
y que la ropa estaba lavadita, la cama tendida, la comida en la mesa, o sea, todos los que emigramos y regresamos a casa por algún motivo de vacaciones, es como, wow, la ropa se lava sola, hay nada de la ropa que lava todo, y era increíble, o sea, yo solamente existía, aparte que cuando uno vuelve después de emigrar, todo el mundo te quiere ver y toda tu familia te quiere atender. Los primeros 5 años, después eso empieza a crecer. No, a mí la gente sí me quiere, ¿eh? Espérate 12 años aquí, a ver que ya no es lo mismo, la misma euforia. Igual tú me dices de Ibiza, pero Cali, capital mundial de la salsa, ¿no? A ver, Cali es fiesta, cierran las calles para bailar, es un espíritu completamente dionisiaco. Aquí, como para decir por qué estoy diciendo esto, Nietzsche escribe un libro que se llama El origen de la tragedia o El nacimiento de la tragedia, en donde habla de la distinción de dos espíritus o de los símbolos con los cuales él creía que se representaba la tragedia griega, que era el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco. Apolo representa como la mesura, el orden, de hecho la música, o sea, era como la individuación, la razón. Y Dioniso, pues el dios del vino, ¿no? El Baco para los romanos, es como el dios de Epa, la fiesta, la rumba, la no individuación, la pérdida de sí como en los otros. Juntos, combinados, pues eran el espíritu de la tragedia, ¿no? Así se escribía. Lo que dice Nietzsche es que con la aparición de Sócrates y de Platón le arrebatamos el espíritu dionisíaco a la vida y nos quedamos con el apolíneo, ¿no? Con la mesura, con el orden, con el trabajo, con las no vacaciones, con las no Ibiza, con lo Cali. Y Cali, mi ciudad particularmente, es completamente dionisíaca porque hay una no individuación, o sea, cierran las calles, la gente está bailando salsa, una pegada al lado de la otra en medio del sudor y como solamente falta que caiga vino y haya bacanales de sexo y orgías, no pasa, pero puede, guiño. O sea, es como que es una ciudad que te invita todo el tiempo a la fiesta. Y cuando llegué, por ejemplo, estábamos la semana pasada en las fiestas de Sanz y entre como todo el mundo, la gente, los correfocs, el fuego, como que sentía mucho esa idea de la no individuación, ¿no? Como que no hay un sentido de como responsabilidad de hacerse cargo de sí. Y quiero ir entonces como a por qué nos hemos separado, como nos hemos separado del sujeto responsable, el sujeto dueño de sí, el sujeto que de alguna forma se hace cargo y el sujeto de la fiesta, el sujeto normalmente, de hecho, no sé, yo... responsable y me hago cargo. Eso iba a decir, ¿no? Eso iba a decir, o sea, cuando nosotros pensamos en alguien que va de fiesta, yo este mes que estuve de vacaciones en Cali no hice más que salir de fiesta, estar con amigos, estar con mi familia, como no tener responsabilidad y como mis amigos me decían, ay, cuando ya vuelvas a la vida real, no, cuando ya te hagas cargo, no, es que ahorita estás actuando súper infantil, porque estás en medio de las vacaciones, como si fueran como dos espíritus y dos formas de ser completamente antagónicas. Entonces, a mí lo que aquí me parece interesante es por qué hemos generado esa decisión, como esa dicotomía entre el sujeto que se hace cargo de sí y por eso debe ser más aburrido, renunciar al deseo, renunciar al goce, renunciar, más que el deseo, renunciar al goce para poder hacerse cargo de sí, y está ese otro sujeto que no se hace cargo de sí, pero entonces que es infantil, que no es responsable. Son imaginarios colectivos, quizás contemporáneos. Yo no pienso esto para nada, no sé. De hecho, yo salgo aún más, quizás, o disfruto más de la fiesta en cualquiera de sus formas, desde que soy adulta y responsable. Es decir, como, mientras más responsable, más ganas me dan de salir de fiesta. Es decir, yo trabajo 60 horas, 55 horas a la semana, y el fin de realmente, no todos, pero algunos me dan ganas de salir porque me dan ganas de festejar, de bailar, de cantar, de saltar, no sé, es como un poco... Pero en ningún momento dejo de ser responsable, o sea, yo no los veo como antagónicos en absoluto. Ahora, lo que suele pasar en Ibiza, Mallorca, ¿no? Esto del balconing, por ejemplo, este fenómeno que seguramente han visto, que los jóvenes se tiran por balcones a la piscina y mueren. Ya llevaban 4. No tenía ni idea. Cuando yo llegué a Ibiza ya llevaban 4. Este fenómeno famoso de... Sí. No tenía ni idea, no conocía el balconing. Claro, bueno, ahí está bien, ahí ya hay algo de un perder la cabeza, ¿no? De un salto al vacío. Literal. Muy, sí. No es un salto de Kierkegaard, no, es un salto de nada. Casualmente son personas de Reino Unido y de Alemania que, no es por jugar, es que estadísticamente es así, lo he visto en estadística, que vienen de sitios donde hay mucha restricción, mucha prohibición, mucha exigencia, ¿no? Como o en Japón, que es uno de los países donde más suicidios también hay, como más, también será de otras maneras, pero son países donde se trabaja demasiado y donde hay una presión y una exigencia demasiado heavy. Entonces, bueno, yo creo que ambos van de la mano, es decir, Dionisio y lo dionisíaco y lo apolíneo siempre van a estar entrelazados, no podemos ni vivir en el uno ni en el otro
me parece, ¿no? Aunque Como... intentemos arrebatarle precisamente lo dionisíaco de la vida, ¿no? O sea, digamos como el gran diagnóstico de Nietzsche y la gran crítica a la moral cristiana era que le había arrebatado lo dionisíaco a ese espíritu y esa mezcla apolínea-dionisíaca, que le habíamos quitado la vida a la vida. Por eso era decirle sí a la vida, la propuesta nietzscheana. Hay una, como para ir a la cuestión del trabajo, hay una filósofa contemporánea que se llama Kathy Wicks, que tiene un texto que se llama El problema del trabajo, lo publicó en el 2011, que decía que el trabajo durante mucho tiempo estuvo relacionado con la identidad. Para eso tenemos que remitirnos a Marx. Marx decía que una de las actividades como ni siquiera fundamentales, sino constitutivas ontológicamente, es decir, que nos constituía como seres humanos, era la cuestión del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es la capacidad de modificar nuestro entorno para nuestro beneficio. Es decir, yo hago cosas para tener un beneficio. Y que eso de alguna forma nos hace perpetuarnos que nos hace perpetuarnos a lo largo de la historia. Es decir, yo modifico este espacio arquitectónico y lo vuelvo 20 metros cuadrados y le cobro 1.400 euros en el centro de Barcelona. Eso es trabajo y pues sí, modifico el entorno en pro de mi beneficio. Ahora, eso nos hace sentir identificados porque lo que producimos se supone que nos debe representar. Lo que diagnosticaba Marx, que lo problemático con el trabajo capitalista, es que cuando tú produces algo ya no te sientes identificado con tu producto de trabajo cuando no tiene nada que ver contigo. O sea, no soy una carpintera que va a hacer una linda y hermosa mesa, se siente identificada, sino que ahora, no sé, trabajo en una fábrica y pego solamente un tornillo y ese tornillo pues no me hace sentir identificado y ahí es donde me alieno. Alieno viene de la palabra alien, es sentirse extraño, y es donde me pierdo de mí mismo. Marx diagnostica que esto es pues por la cuestión del trabajo capitalista. ¿Cuál es la propuesta de él? Pues emanciparse, que es liberarse, pues por medio de qué, de tratar de identificarse con su producto de trabajo y bueno, esto se vuelve mucho más largo, pero por medio de la revolución del proletariado. Bueno, vuelvo a Kathy Wicks. Kathy Wicks vio, pues toma Marx y mostró que sí, evidentemente el trabajo es algo que te hace sentir identificado, pero el problema es que ya no hay manera de sentirse identificado con el trabajo, es que no hay manera. El trabajo ya no es una actividad productiva con la cual tú haces algo que te representa, ya es la forma constitutiva de las dinámicas capitalistas de intercambiar tu actividad física por una retribución económica que no tiene nada que ver con tu identidad. En ese orden de ideas, el trabajo no libera y el trabajo nunca, en tanto capitalista, dignifica para Kathy Wicks. Y eso es bastante problemático porque yo, y de hecho lo hablábamos de otra vez, esta semana nos hemos visto bastantes veces conversando en nuestras tertulias particulares que tienen aparte nuestros traumas ahí en la mitad, los contamos a veces sí, a veces no en estos espacios, pero hablábamos que bueno, es bonito cuando tenemos un trabajo que nos identifica, ¿no? Yo por ejemplo soy profesora, Flor es psicóloga, no nos presentamos, no ni siquiera preguntamos quién era el nuevo, ahorita lo hacemos, pero yo pues soy filósofa, soy profesora, estoy estudiando un doctorado en educación, me gusta, me apasiona, me hace sentir bien. Flor pues estudió psicología, psicoanálisis, es psicóloga, atiende, digamos, trabaja de lo suyo, de lo que le apasiona, pero, y de la mano con Kathy Wicks, siempre va a haber un intercambio de algo que te hace ajeno a esa cosa que te apasiona. Entonces, durante mucho tiempo nos han vendido la idea, que hace parte del capitalismo neoliberal, de trabaja en lo que te apasiona y nunca estarás trabajando. Y es como, no, sí estoy trabajando, o sea, porque tengo que vivir de esto, porque si no lo hiciese, pues no tengo cómo pagar la renta y no tengo cómo pagarme los viajes a Ibiza y visitar a Colombia a mis papás. Es decir, por mucho que me apasione, sigue siendo algo con lo cual me tienen que retribuir para yo poder tener un lugar en el mundo. Nunca voy a ser completamente libre en tanto esa cosa, aun cuando me identifique, solamente la hago más que porque me identifique, aunque también porque tiene una retribución que finalmente me va a llevar a otra cosa y es vivir en este mundo con estas demandas. Ya, yo no estaría de acuerdo, y lo hemos hablado con Kathy Wicks. Con el texto se llama El problema del trabajo. Yo creo que confundimos, hoy por hoy, porque van muy ligados, es verdad, productividad con trabajo. A ver, está bien que en algún punto se entrelazan y hoy en día en una época hiperproductivista se confunden, pero yo creo que el trabajo es, digamos, la célula madre o el núcleo de la vida en comunidad. Es decir, y parto de esta hipótesis, después la debatimos porque no es la verdad, evidentemente. Pero yo creo que el trabajo es la base de la vida en comunidad, en tanto que es lo único que hace que yo salga de mí mismo y de mi vida individualista y de ver Netflix o de, yo qué sé, estar solo en casa mirando el techo, a hacer algo por alguien. Eso de entrada, sí, si vamos a
a lo que sería la actividad humana, ¿no? El trabajo como actividad humana, el homo laboris, no sé, el homo que se mueve y que hace algo por alguien. Si no, sería una vida completamente individualista. O sea, hoy, de hecho aquí tuvimos hace años una tertulia con Evaristo Balch-Bois, que hoy en día habla mucho de este tema, ¿no? Que publicó un libro sobre la metafísica de la pereza, ¿no? Y está todo este discurso que en parte me parece guay, que hace como una apología a la pereza, ¿no? Y una apología al no hacer nada. Está bien en una vida en la que estamos todo el tiempo con agendas llenas, sin tener un hueco para nada, incluso cuando no estamos trabajando, ya sea para las redes, porque tenemos que ir al gym, porque tenemos que ver a los amigos, porque tenemos que cumplir con un deber, ¿no? Ahí me gustaría llegar también en algún punto. O sea, todo el tiempo estamos en esa vorágine, vale, entiendo esa crítica. Pero por otro lado, si todos fuéramos completamente perezosos o dijéramos, bueno, ¿yo por qué voy a trabajar? Yo mejor me quedo aquí, total yo conmigo mismo ya estoy bien, me voy a vivir al campo, me hago ermitaño y no salgo más a la calle. Bueno, eso nos llevaría a una vida exactamente igual a la que tenemos ahora, que es una vida individualista. Es decir, nos llevaría creo que al mismo resultado que al que tenemos hoy en día con el trabajo en el sentido de la hiperproductividad, que al final nos termina, bueno, individualizando y tal. Entonces yo creo que hay que separar lo que es la actividad que uno hace para hacer algo por alguien, sea el zapatero que arregla los zapatos a alguien, el verdulero que le da, provee de alimentos, el del supermercado, el psicólogo, el abogado, el médico. O sea, todas podríamos decir que se definen por hacer un servicio. Es decir, yo creo que ahí lo importante es el servicio que uno hace por alguien. Obviamente vamos a obtener una remuneración por esto, porque si no sería caridad. Entonces también hay que hacer la distinción entre trabajo y caridad. Santos no somos. O sea, a mí me encanta trabajar, pero gratis no lo haría. Porque primero, no soy santa. Eso sí que, claro, lo voy a avisar, no soy santa. Segundo, porque hay otra cuestión importante y es que aquel que recibe ese servicio no le daría un valor. Lamentablemente, como que o no lamentablemente, es como bastante lógico quizá, que solo valoramos o le damos valor a algo que nos cuesta algo. Es decir, si a mí todo me lo dan gratis, probablemente no le dé ningún valor, porque no me costó nada. Es decir, las cosas adquieren un valor, no por lo que salen, sino por lo que cuestan. O sea, por el esfuerzo que nos costó adquirirlas. Entonces, me parece razonable y perfecto que obtengamos una remuneración por esa actividad y por ese, entre comillas, sacrificio, esa cierta renuncia a un narcisismo y a ese servicio que hacemos por la comunidad. Por tanto, creo que el trabajo es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo hoy en día? Claro, ahí sí que está el problema, ¿no? Es decir, las condiciones laborales actuales, con contratos, bueno, la mayoría de contratos temporales, salarios bajísimos en relación a los precios de la vivienda, de los supermercados, a nivel de la inflación que va subiendo y los salarios no la alcanzan. Claro, si hablamos ya de estas cuestiones, entonces ahí sí que hablamos del empleo quizá contemporáneo y ahí sí que hay una crisis muy gorda donde podemos hacer, me parece, una crítica importante, pero la cuestión no es dejar de trabajar. Y yo pensaba, al volver a la rutina, ¿no? Más que a la normalidad, porque ¿qué es la normalidad? A la norma también en algún punto, ¿verdad? Pero el volver a la rutina, bueno, también está bien que uno trate de currarse una rutina que medianamente le guste. Es decir, yo creo importante, es tan importante elegir bien a la pareja o a las parejas, a los amigos, por supuesto, y el trabajo, porque al final te pasas muchas horas allí del día y pasarás mucha parte de tu tiempo, de tu vida en esa acción. Entonces, si te gusta, también se hace más llevadero. Y luego sí, lo que creo que se puede poner en la mesa son esas condiciones que hacen que hoy por hoy el trabajo sea insoportable o inhumano, ¿no? O insalubre incluso, o sea, como que no se soporte. Sí, es que, bueno, hay varios puntos que me parecen interesantes y yo voy a tocar una palabra que yo sé que es una palabra como, pero yo quiero hablar de la palabra privilegio. Yo creo que las personas que hemos escogido una profesión que nos apasiona y que hemos tenido el privilegio de trabajar en aquello que nos apasiona, somos una población muy específica y limitada. O sea, yo agradezco a la vida que no ha sido fácil, es decir, me lo he currado, pero hay mucha gente que ha podido currarse lo mismo que yo me he currado, pero no ha tenido la posibilidad por diferentes motivos de desenvolverse en lo que le apasiona y le ha tocado hacer otras cosas. Yo tengo compañeros con los que egresé de filosofía que trabajan en diferentes espacios que no los hacen felices, como moderadores de contenido, como call centers o como camareros, y que curraron igual que yo mi carrera, solamente que yo, no sé, quizá tuve otro tipo de oportunidades que, reitero, suena como si hubiese tenido un privilegio de cuna o privilegio de padres o privilegio, no, o sea,
mi trabajo, o sea, estar donde estoy, lo he hecho con sudor y lágrimas y dolor, y he limpiado bastantes culos de bebés y he trabajado, he limpiado muchas mesas, culos de bebés, he trabajado en muchísimas cosas para llegar hasta donde estoy. Pero sí que es cierto que mucha gente no lo ha podido hacer. Entonces, cuando idealizamos el trabajo remunerado, porque ya ahorita vuelvo a otra cosa, ¿no? El trabajo como la actividad física con la cual modificamos nuestro entorno en pro de nuestro beneficio es constitutiva del ser humano. O sea, por ejemplo, aprender guitarra, no sé, no es, Marx, por ejemplo, hablaría que no es ocio, es trabajo, es modificar el entorno en pro de mi beneficio. ¿Qué? Aprender algo, solamente que hemos partido como el trabajo no remunerado le llamamos ocio y el trabajo remunerado le llamamos trabajo. Pero acá te cierro un momentico la idea. Entonces está la cuestión de, por fortuna yo trabajaba en aquello que me ha hecho feliz, pero sí que es cierto que, y esto lo diagnosticaba Marx y la diagnosticó durante mucho tiempo, y por eso de hecho escribió El Capital, y antes del Capital los manuscritos que fueron publicados póstumos y demás. Él lo que se dio cuenta es, él se sentó al frente de las fábricas y vio a las personas salir del trabajo y vio que la mayoría se metían a gastarse los 3 duros que se habían ganado, a gastárselos tomando cervezas, a tratar de despojarse de sí, porque aquello que hacían no los hacía sentir identificados. Y era porque estaban renunciando a un sí mismos para poder tener ese intercambio de esa actividad física por dinero, y es lo que ha caído el trabajo remunerado, que es el que pues finalmente el trabajo del capital. Entonces yo creo que sí, o sea, sí es cierto que uno puede idealizar el trabajo diciendo como, trabaja en lo que amas y nunca será trabajo, y es verdad, puede no serlo, pero la cuestión es que trabajar en lo que amamos no lo puede hacer toda la población, porque no todo el mundo trabaja en lo que ama, porque si no habría muchos más artistas, muchos más astronautas y muchos más, no sé, veterinarios, pero hay muchos meseros y hay muchos call centers y hay muchas personas en un servicio al cliente, profesionales en otras cosas que quizá pues disfrutarán más del espacio de la pérdida de sí en unas vacaciones que el espacio en donde harían un servicio al otro porque realmente no lo están haciendo por voluntad. Igual, yo ahí disiento en varias cosas, pero en lo del mesero yo creo, es más, no creo, lo he visto, gente que ama ser mesera, o está en los metres, o gente que se profesionaliza en eso. Uno los va que no lo aman, al Botafumeiro o a cualquier, no sé, bueno, a cualquier restaurante aquí de alta gastronomía y ve cómo son personas súper cualificadas que realmente aman servir. O sea, para mí, cuidado ahí porque también está la hostelería, que es profesional y que realmente le gusta lo que hace, y la hostelería para aquellos que no saben o no pueden, yo he pasado por allí, tienen que, bueno, por el paso, ¿no? Como decir, bueno, tengo que trabajar de algo mientras tanto, pero están los dos mundos, digo, para no pensar que solamente el abogado sí hace lo que le gusta, pero el mesero no. No, igual hay abogados que tampoco hacen lo que pero yo lo nombraba porque ahorita nombraste como el abogado, el psicólogo, el profesor, verdulero, no, el verdulero, el zapatero. Yo creo que ahí iría más, es como, hay muchas personas que infortunadamente el trabajo lo ven como un intercambio de una actividad física por dinero y no con algo vocacional. Bueno, ahí entramos. Creo que más de las ahí que está el tema. quisiéramos. Ahí hay varias cosas. Por un lado, lo de Marx, igual hay un inciso que hacer a esa frase, ¿no? El trabajo es modificar el entorno en pos de nuestro beneficio, pero es que también del beneficio del otro. Pusiste el ejemplo del que toca la guitarra. Bueno, yo y el verano ha sido feliz también gracias a los músicos que me han hecho feliz. Es decir, que no es solo que modifican el entorno en pro de su beneficio, sino del otro también. Yo cuando escucho a un músico tocar la guitarra o un DJ o lo que sea, me acaricia el alma y también me hace feliz. O cuando voy al médico también me ayuda, ¿no? Es decir, que creo que ese beneficio no es solo individual, sino que es también social. Eso por un lado. Y luego lo de la pasión, bueno, eso es verdad, no todo el mundo tiene una pasión por algo que hace, y creo que igual, ojo con pensar que eso es un privilegio, porque pasión viene de padecer también. Es decir, la pasión, y yo soy bastante apasionada y estoy tratando de dejar de serlo por algo, o sea, realmente me desnudo en este sentido, es algo que estoy tratando de dejar, no sé si se puede dejar, pero siempre he tenido como una especie de pasión que me molesta porque me hace sufrir también. Es decir, ser un apasionado de lo que haces a veces te lleva a hacer sacrificios como de más y te sentís Cristo, ¿no? Es decir, la pasión de Cristo, tipo un mártir ahí que trabaja 80 horas a la semana y lo llaman a las 5 de la mañana y está dispuesto a atender porque pobre el otro, ¿no? Entonces como que también, no sé si hay un privilegio en la pasión. A veces yo, mira, bueno, no sé, bueno, pongo mi ejemplo para no poner el de otro. A veces yo digo, bueno, qué guay sería, igual que te guste tu trabajo y sobre todo que ames, no el trabajo en sí solamente, sino ese hacer algo por otros, ¿no? Como ese servir a la comunidad. Sería igual sano y sería igual provechoso, ¿no? Como no hace falta que te vuelvas loco por lo que haces. Sí, no, o sea, es que yo reitero, o sea,
yo soy profe y soy feliz siendo profe, y ejercer como la docencia me hace muy feliz. Pero sí que es cierto, y lo viví, por ejemplo, yo sé que lo has vivido tú también en trabajos en donde has hecho algunas funciones que no te hacen feliz, que durante, por ejemplo, el primer año y medio que estuve aquí en Barcelona, trabajé en cuestiones de servicio al cliente, no por voluntad, no por servicio al otro, por pasta y ya. O sea, trabajé de niñera, de azafata, en cruceros y recibiendo un montón de gente pensionada de Europa del Norte preguntándome si algún día yo iba a poder estar a esa edad en un crucero entrando. Trabajé como mesera, trabajé como heladera, trabajé como barista, trabajé como mensajera, y en todos esos trabajos todo el tiempo estaba deseando un espacio en donde no estuviera ejerciéndolo, o sea, estaba esperando las vacaciones. Y esto, y vuelvo a Marx, que precisamente los manuscritos, pues la anécdota es que él los empezó a escribir en servilletas y como en pedazos de papel. Los manuscritos es como lo previo al Capital, pero son publicados cuando tenía, no fueron publicados póstumos, pero los escribió como cuando tenía 18 o 20 años, y es que se sentaba fuera de las fábricas y le parecía sorprendente eso, porque toda esta gente que sale cansadísima de trabajar, en vez de ir a su casa, donde, no sé, su esposa y sus hijos, viene y bebe y se vuelve tonta y sale totalmente perdida de sí, y es porque quieren olvidar y despojarse de que todo lo que hicieron durante todo el día los hace totalmente desdichados. Entonces me voy de cara a por qué las personas anhelan tanto las vacaciones. O sea, todos cuando yo creo que muchos aquí estuvimos en vacaciones, otros no, pero, o el fin de semana, porque la gente es como, empieza el lunes y ya es como, y todos los memes, ¿no? Faltan 5 días para el viernes, ay, pensé que era miércoles y me di cuenta que era martes, qué horrible. O sea, si tanto amásemos lo que hacemos, se supone que habría algo de esa, no quisiéramos todo el tiempo despojarnos de aquello que hacemos. Entonces, sí que es cierto, o sea, obviamente, hasta la belleza cansa, y por mucho, por ejemplo, que yo ame enseñar, pues no sé, hay días en que simplemente quisiera haber nacido Kardashian y no sé, haber tenido una herencia o Hilton, yo qué sé, pero la belleza cansa y la rutina cansa, y evidentemente esto puede suceder, pero sí que es cierto que considero que muy pocas personas tenemos el privilegio. Es que me parece privilegio, la palabra privilegio yo sé que es disonante porque suena como si me lo hubieran regalado, no, es porque por algún motivo de la existencia, llámese mi propio trabajo, mi experiencia, las condiciones de vida, lo que sea, pero por algún motivo de la existencia tuve la posibilidad de tener ese privilegio, que de trabajar en lo que me gusta, pero mucha gente no. Y por eso anhelo las vacaciones más que otra cosa. Está bueno no estar de acuerdo, y estar de acuerdo en no estar de acuerdo. No sé, yo no veo tanto privilegio ahí. Creo que el trabajo, por más de que lo ames y te guste y aún sea tu pasión, va a suponer un sacrificio, es decir, va a suponer un esfuerzo y un salir de la inercia, de la comodidad, un decir, ay, hoy me quedaría durmiendo hasta las 11 de la mañana. Pero bueno, es que también si no hubiese esa exigencia, tampoco sería muy difícil romper con esa inercia, ¿no? Aunque ames lo que hagas, o sea, es que sería igual difícil porque hay algo ahí de salir de un estado que te lleva naturalmente como a dejarte estar allí tranquilo, y más en invierno, ¿no? Tapado hasta arriba y no salir de tu casa. Es decir, ames o no tu trabajo, creo que igual supone un sacrificio, y eso es lo que hace que uno igual se queje. Amamos la queja, eso también, aunque nos gusta decir, otra vez mañana es lunes. Bueno, pero también si la vida se extendiera, ¿no? Las vacaciones se extendieran toda la vida, de ahí el título de hoy, no serían vacaciones, es decir, ya sería probablemente un tedio también, ¿no? Es decir, nos cansaríamos quizá también de no saber ya ni qué día es, ni qué hora es, ni que está guay en algún punto, ¿no? Pero al infinito creo que igual habría una muerte del deseo. Y ahí creo que es algo importante. Creo que la pregunta sobre el trabajo, más allá de si el privilegio más, y no giran tanto en torno a la cuestión del trabajo en sí, sino del deseo, de hacer las cosas con deseo, o con un deseo encauzado y consciente más o menos en algo, ¿no? Es decir, tener bien encauzado el deseo. Yo creo que ahí sí que hay, y no es un privilegio, es un logro también, o un camino que uno puede transitar, o del cual se puede directamente alejar y decir, bueno, no, prefiero quejarme toda la vida, no sé. Como en algún punto también hay algo de eso. Freud decía que toda persona sana, a ver si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Es aquella persona capaz de amar y trabajar. Punto. O sea, no dice ni qué tipo de amor, ni nada. En una entrevista que le hacen antes de morir, de viejito, le preguntan, ¿qué es una persona sana? Y lo responde así intuitivamente, ya estaba en las últimas. Y dice, una persona capaz de amar y trabajar. Y yo creo que lo que tienen en común, amar y trabajar, es que justamente está esta cuestión de hacer algo por un otro.
lo que vemos normalmente en las patologías mentales o en la psicosis graves, en esquizofrenia, es que la dimensión del otro, digamos que se elimina, o al menos en el brote psicótico, o al menos en el desbordamiento, no siempre, porque una persona estabilizada puede interactuar y ser parte de la sociedad igual que cualquier otra, pero sí que hay una especie de erradicación a veces del otro, o de olvido de la otredad, ¿no? En un brote psicótico no hay otro, o sea, podríamos decir que eso es como una de las definiciones. Entonces, bueno, no es completa y la podemos cuestionar mucho, pero en algún punto sí nos da una orientación. Y después, vacación, yo creo que tiene algo de escansión, lo pensaba, ¿no? Escansión es como un significado, más allá que la etimología es estar vacío o desocupado, que no la dijimos. Y también ahí me gustaría hacernos la pregunta de por qué hoy nos cuesta a veces estar vacíos o con la agenda vacía. Pero escansión lo pensaba en el sentido de una división, un corte a una rutina. Es decir, sin ese corte, tanto de la rutina como de las vacaciones, no habría vacaciones. O sería puro automatón en términos aristotélicos, es decir, algo que se repite constantemente, una especie de algoritmo que no termina nunca, una continuidad eterna, infinita, y la tigé, lo tíquico, aquello que corta el automatón. Las vacaciones serían un poco más, me parece a mí, como algo tíquico, que viene a cortar, a poner una pausa, un corte en ese automatón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante. Los psicoanalistas usamos el término escansión cuando cortamos una sesión para remarcar algo que se dijo en ese momento, ¿no? O acentuar algo que en ese momento se dijo, que se quede pensando, que se vaya con esto que acaba de decir en la cabeza y que no se rellene. Yo odio cuando hacen eso, con todo mi ser. El corte, el corte representa la castración. Nos vemos la próxima semana. ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Por qué es importante? Perdón, yo sé obviamente todo el objeto que hay, pero... Es el bisturí. Odio. Es nuestro bisturí. Es de las herramientas más importantes que tenemos. Y sobre todo en psicoanálisis lacaniano, que podemos cortar la sesión en cualquier momento, porque nos guiamos por tiempos lógicos y no cronológicos. Entonces a los 30 minutos, placata, de repente dijiste algo importante y te pueden cortar la sesión. A los 40 o a los 50, o Lacan, que era más osado, digamos, y bueno, se tomaba ciertos privilegios por ser quien era, cortaba a veces la sesión a los 5 minutos. Tipo, tú llegabas y la bola, te sentabas, decías una cosa y te cortaba, vuelva mañana. Yo le digo que me devuelva los otros 100 euros que le pagué el perro. ¿Qué? ¿Te costó 105 euros la sesión? Pero reembolso. Dame dinero. Entonces, canciones como esa pausa, ese corte que hacemos para resignificar algo, se puede decir. Entonces, yo creo que las vacaciones tienen un poco esa función, a mí al menos me sirven para eso. Es un corte que me permite resignificar lo vivido anteriormente, porque en el año vamos tan apurados, deprisa, en esta época de la aceleración, ¿no? Haciendo tantas cosas con agendas llenas de un trabajo al otro, no sé qué, que no podemos como integrar eso que vamos viviendo. Es decir, no lo podemos subjetivar. No lo podemos subjetivar. Entonces, después nos queda como una desconexión entre la experiencia temporal, cada vez más acelerada e instantánea, y lo vivido. Por eso Byung-Chul Han habla un poco de esto, que nos queda como una especie de sensación de temporalidad fragmentada, en la cual lo vivido no se integra con eso que va pasando todo el tiempo. Entonces estamos como, bueno, en una especie de cosas que van pasando, pero a la vez no me las puedo hacer parte de mi historia, porque no he tenido una pausa para apropiarme, subjetivarlo y resignificar todo eso que ha pasado. Es decir, que para mí esa pausa es subjetivamente, psicológicamente, muy sana y necesaria. Sí, no, ahí ya después, yo no sé, es que tengo el socialismo activado, perdón, pero tengo el social activado un poco, también como que tengo muy metido a Palestina en la cabeza, no sé, lo tengo muy activado. Voy a irme un poquitico a la mierda y regreso para irme a las vacaciones, saliendo un poquitico de la idea de privilegio, lo que hemos ido hablando del trabajo, como que sí, es verdad, o sea, las vacaciones son un momento de decisión en lo cual te pone de cara como a todos los procesos vividos, y yo creo que tenemos que tener vacaciones también de experiencias, o sea, deberíamos poder tener vacaciones de el otro, no sé, como hasta en pareja, ¿no? Como, vale, tenemos... Buena, hay que plantearlo. Tener vacaciones de pareja es como, vale, yo vacaciones de los hijos, de las parejas. Sí, bueno, de los hijos sería un poco más complejo. Te dejo aquí amarrado aquí en esta esquina, con agua y comida. No, al padre, bueno, si quieres país. Pero a mí me hizo mucho bien irme a Colombia durante un mes y regresé y estoy como mucho más así como, amo a mi novio, pues, o sea, no sé, le dejé la cara un mes, o sea, obviamente lo voy a querer más. Es importante dejar de ver a tu pareja un tiempo y luego regresar y volver a verla. O sea, es importante tener como ese momento de decisión, sí lo considero pertinente, porque como Byung-Chul Han bien lo encabezaba, que Byung-Chul Han, bueno, filósofo surcoreano, nacionalizado alemán, que lo hemos nombrado aquí varias veces, que si uno quiere entender más a Byung-Chul Han, pues lea los que realmente plagia, que son Foucault y Heidegger, pero
el hombre hace un diagnóstico bien interesante y es pues que nosotros nos perdemos en la hiperproductividad por una sociedad en la cual nos autodemandamos constantemente, nos hemos tragado el super yo, nos hemos tragado el pattern con la idea de productividad y estamos en el you can do it, tú puedes hacerlo, eres tu propio jefe y el jefe no está afuera sino que está adentro, te lo tragaste y te lo comiste y al punto en que te abruma. Y por eso él escribe, porque lo mencionaste en el aroma del tiempo, precisamente que las experiencias temporales dejan de sentirse como flujo, sino que empiezan a sentirse como cosas aisladas, como lo que acabaste de nombrar. Entonces, como no partimos, por ejemplo con las vacaciones, partimos un poco el tiempo de la productividad, cuando no lo hacemos, empiezan como que no hay una fluidez de la experiencia y no podemos integrar esa fluidez de la experiencia. Muy como le pasó a Funes el Memorioso de Borges, que tenía experiencias del perro de la mañana, el perro de la tarde y no podía integrarlos todos, ¿no? Tenía como experiencias aisladas. Pero yo considero que no todo el tiempo podemos vacacionar, o sea, desafortunadamente en ocasiones no se puede vacacionar, o sea, y me parece muy extraño también cuando estamos de vacaciones que no, como que estamos de vacaciones, por ejemplo, de lo productivo a nivel laboral, pero no estamos de vacaciones de nosotros. Voy a tratar de desarrollar esta idea. O sea, normalmente cuando estamos de vacaciones nos vemos de cara a la no productividad y la productividad nos da como un lugar en el mundo, ¿no? Nos da como una identidad, un nombre propio. Entonces, como yo soy profesora, yo soy esto y ese es el lugar que me ha dado en el mundo, ahí puse todo mi lugar de deseo, en ese nombre propio que me he puesto ajeno a mí, pero que soy yo misma, y cuando me despojo de él, no soy profesora, es como, ¿y ahora qué? ¿Qué soy? O sea, ¿dónde está ese lugar? ¿Quién soy? Cuando uno ha pasado por vacaciones largas o desempleo, vacaciones obligadas largas, no es lo mismo. Es diferente, ¿no? Porque lo que hace la vacación es que tenga un fin, tengo un fin. Y saber que volvés a recuperar la rutina, no es lo mismo. Sí, estar en paro o estar pero cuando están en vacaciones obligadas, llamémosles así, también está el lugar de, ya, si no tengo ese nombre propio, que es esa actividad que realizo siempre, ahora me pongo de cara ante mí y dónde están las vacaciones de mí, o sea, ¿cómo puedo hacer una decisión de ese yo mismo para poder también darle un sentido a lo que soy? Voy a tratar de darle más como materialidad a lo que acabo de decir. A mí me pasa en periodos de vacaciones o en su defecto de desempleo, que sé que son lugares diferentes de enunciación de la productividad, que cuando estoy mucho conmigo me desespero, o sea, no sé si les pasa, no sé si se caigan lo suficientemente bien, yo a veces no me caigo muy bien, pero cuando estoy mucho tiempo conmigo es como, ¿qué putas? Como, ¿qué hago? Entonces me pongo a inventarme labores, no sé, a mí yo he escrito un par de libros, ahora les hablo de ellos por si los quieren comprar, escribo, hago videos de divulgación filosófica, me pongo a, no sé, estuve en vacaciones en Colombia y me puse a hacer videos de los sitios que visitaba como recomendándolos como creyéndome influencer, o sea, me inventaba quehaceres, salía y corría, me hacía un cronograma de qué hacer en el día, o sea, precisamente ese no sistema terminaba haciendo que yo quisiera las vacaciones de mí. Entonces, como, pues, claro, están muy claras las vacaciones del trabajo, pero las vacaciones de personas, de uno mismo, de momentos, ¿cómo las vivimos? ¿Cómo hacemos para vivir esas vacaciones? Total. Bueno, coincido y por un lado el tema importante también es que la productividad hoy por hoy va más allá del trabajo, es decir, aún estamos produciendo cuando no estamos trabajando, tanto cuando estamos subiendo contenido a redes o cuando estamos yendo a reuniones sociales porque hay que quedar bien o porque tenemos que hacerlo, no porque en ese momento lo deseemos necesariamente, o cuando hay que ir al gym porque también hay que mantener, no sé, siempre hay como una exigencia y la productividad va mucho más allá. Y por un lado yo pensaba y decía, ¿por qué nos cuesta tanto hoy esto de...? Y yo fui la primera vez, yo cuando apenas, era la primera vez que tenía un mes entero de vacaciones, porque antes me lo había fraccionado o no tenía. Y me dio miedo. Al principio mi primera sensación, el 31 de septiembre, que me pregunté cómo va a cenar, fue como, uy, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo sin trabajar? ¿Qué hago con todo este tiempo libre, no? Porque aparte de visa eran pocos días, o sea, el resto del mes iba a estar aquí conmigo misma, sin muchos planes, así, que era la idea. Pero me dio una angustia muy grande, o sea, muy grande de decir, ¿qué hago con esto, no? O sea, como era raro no ver la agenda llena. Entonces, como un poco ese horror al vacío, y por otro lado ese horror a estar solo, que no es lo mismo que estar con uno mismo, pero como esta cosa de, uy, de repente todo se va a callar, todo va a silenciarse, ¿y qué va a surgir ahí? Y en parte, les digo la verdad, mi experiencia personal fue muy buena, porque empecé de nuevo a escucharme a mí misma, no sé, pero en un buen sentido. Hay un punto de mí en el que sí quiero tomarme vacaciones y que no me soporto.
pero no lo puedo revelar. O sea, tipo pensamientos así en relación al amor, y, no sé qué, no sé qué, eso sí. Pero hasta ahí, bueno, no puedo salirme de mí, pero lo pensé, necesito vacaciones de mi persona. Pero sí que en el sentido de volver a leer, escribir, recuperar esa voz interna, sí que me pareció buenísimo, como una experiencia de que, claro, hay que parar y estar en silencio y estar solo, por decirlo así, o con uno mismo, para volver a escucharse, ¿no? Para volver a encontrarse ahí. Y a veces eso nos puede generar un poco de angustia y de temor. Por eso quizás nos llenamos tanto también de actividades y de cosas para hacer. Hay un término que, y bueno, yo voy cerrando con esto, con 3 cositas. Uno, hay un término que me encanta que utiliza Heidegger, cual le llama pasatiempos, que literalmente es pasar el tiempo, y es como, él dice que el Dasein, que es como una definición muy importante de Heidegger, que muy rápidamente es el ente que en cada caso soy yo mismo, es decir, soy yo, cada vez que yo hago cosas que me hacen ser yo. Una de las cosas que hacemos para tratar de no hacernos cargo de ser yo mismo, que soy cada vez que soy yo, es pasar el tiempo, y por eso nos inventamos precisamente pasatiempos, porque queremos evitar ser seres temporales, y por eso mismo, no sé, estamos un domingo en la cama y buscamos qué hacer, nos vemos una serie de Netflix y cada vez, y eso me parece un fenómeno interesante que podemos hasta hablar en otra tertu, porque cada vez nos cuesta más acabar una serie, acabar una película, concentrarnos en lo mismo, porque estamos viendo el móvil mientras vemos una peli, mientras respondemos WhatsApp, mientras vemos un video que explica el porqué de la peli, y al final no la vemos porque vimos la sinopsis, o sea, como que la cuestión de la atención dividida, multitasking, ya se llama, tenemos un problema de atención. Eso por un lado. Por otro, has tocado el tema de la angustia, que me encanta. Obsesioné, le hablé mucho de un filósofo a Flor que ahora está leyendo, que es Soren Kierkegaard, está leyendo Temor y Temblor. Bueno, lo conocías, pero que hubo un día que estaba y Kierkegaard escribió sobre la angustia, y él dice que la angustia es el momento previo, el momento en que somos conscientes de la libertad, es el momento en que nos somos conscientes de la infinidad de posibilidades que tenemos frente a todas las decisiones que podemos tomar, y sabemos que tenemos que tomar una. Y hay 2 tipos de angustia: la angustia previa a la toma de decisión, que es una angustia ligada al miedo, dice Kierkegaard, y la angustia posterior a la toma de decisión, que es una angustia ligada a la culpa. Entonces es muy curioso que surja angustia cuando estamos de cara a nosotros mismos, porque estamos parados de cara a la infinita posibilidad. Cuando estamos trabajando, hay una decisión, trabajar. Pero cuando estamos ante nosotros y no hay otra cosa más que nosotros mismos, estamos ante la infinidad de posibilidades de: ¿será que me vuelvo chef? ¿Será que me hago influencer? La segunda vez la pienso. Sí, es como de, ¿cómo? Voy a hacer nuevamente mi propia vida y voy a irme de mochilera, y es bastante particular. Y lo tercero, y es antes de que se acabe, voy a hacer una cuña publicitaria, tengo 2 libros que quiero hablar. Si a alguien le llama la atención la forma en la que hablo y lo que estoy hablando, hablo de estos libros de forma de divulgación filosófica, hablo un poco sobre el sentido de la vida. Uno es de un adolescente y otro es de una niña que está pasando por un desamor tusa en colombiañol muy fuerte. Si le llama la atención, pues les sigo contando después aquí como cortico. Bueno, muy bien, ¿no? Yo diría cerrar un poco ya por aquí, porque damos paso al debate, así comentamos entre todos, y si alguien quiere contar experiencias, anécdotas del verano, reflexiones, no está de acuerdo con algo de lo que hemos dicho, lo que sea, bienvenido sea. Y bueno, cerrar un poco también con esta reflexión sobre el tiempo, ¿no? Yo recuerdo en la infancia como haber tenido tiempo, no sé, esa sensación de tener tiempo, demasiado, hasta para aburrirme, y aburrirme de aburrirme. Hoy en día me falta esa sensación, siento como que nunca hay tiempo para nada, y bueno, también hay esa reflexión del tiempo que viene a colación entre la vacación como extensión temporal. Y lo dejamos aquí y adelante. No se van a presentar hoy. No, de hecho no hemos ni prendido la luz, es que no hemos desacostumbrado. Lo metió ahí un poquito en la charla. No hemos prendido ni la luz. Bueno, nos presentamos, ay sí, Dijo Flor. nos presentamos antes de acabar. Para ¿quiénes son nuevos? Hay un montón, y nosotros aquí como estamos hablando de desconocidas diciendo hola. Tenemos muchas ganas de hablar. A ver, Flor Blanco. En China. Flor Blanco, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Bueno, Flor Blanco, psicóloga, psicoanalista, especialista en violencia de género, ha trabajado en cosas muy chéveres. Es psicóloga increíble, súper cuántica y vicenca. Y yo No sabía. le gusta mucho el tecno, es importante de definición de Flor. Y yo soy, es argentina. Y yo soy Paola Fernández, soy colombiana, soy filósofa, tengo un magíster en filosofía, estoy haciendo un doctorado en educación y escribo un par de libros por si los quieren comprar. Y bueno, ya vamos al debate.
Muy bien. Adiós. Gracias. Bueno, ¿quién quiere romper el ice? Esto, a ver, es muy básico lo que voy a decir, pero y es más que nada como para también un poco conocer la opinión. Yo veo el trabajo hoy por hoy como un infierno. Esto del infierno es repetición. Yo me levanto a la mañana y lo único que estoy esperando es salir del trabajo. Y arranca el lunes y lo único que estoy esperando es que llegue el fin de semana. Y arranca el año y estoy esperando a que lleguen las vacaciones. Y mi vida transcurre en el trabajo esperando que el trabajo termine. Sí. Después fuera de eso, bien. Pero, o sea, el suicidio Fuera de esas 40 horas a la bien, semana, el resto. pero sí, me da la sensación de que vivimos en una especie de... ¿no? Por ahí no para todos, como decías vos, que hay gente privilegiada, que seguramente... Pero siempre me pasa que estoy esperando a que el trabajo pase. Ahora, yo te pregunto, así como, no sé, como porque hay confianza también, como no te planteas como hacer algo con eso, si no hay alguna manera por ahí de que eso no sea así necesariamente, o lo das como un hecho de que siempre se... No, en todos los trabajos en donde tuve lo mismo. En mi vida trabajé cosas que me gustaban. Yo, en Argentina, antes de venirme para acá, tuve el trabajo de mis sueños y lo dejé porque me aburrió. Wow. Y sí. Era tu sueño. Claro, justamente. Mirá qué peso, ¿no? Pero sí, no. Pero siempre estás como que estás esperando que algo pase, que pase, que el trabajo pase. La vida está fuera del trabajo. Bueno, a veces pasa eso. Eso simplemente. Es que creo, no sé, por eso lo nombraba, como que nos han vendido, y yo sé que hay mucha, o sea, no quiero quitarnos a todos los sujetos de hoy en día la agencia. Todos tenemos agencia, libertad, pero quiero tratar de quitarnos es algo que está como ahí un poco tenue, como el pobre es pobre porque quiere, o sea, y eso es el que es desdichado porque quiere, no necesariamente, o sea, hemos romantizado el quehacer de tal forma que no entendemos que también es una forma de sometimiento del capitalismo, o sea, ¿Qué solución hay? La pereza... No, pero el pobre no es pobre porque quiere, o sea, a lo que voy es... No, eso no, obvio. No, obviamente hay una forma, a mí me parece importante que haya como un intercambio equivalente, no sé si alguien ha visto anime y le gusta Fullmetal Alchemist, bueno, en fin, sí, un comentario muy ñoño, hay como un intercambio equivalente entre el mundo y yo, hay una renuncia, la cultura precisamente es el gran intercambio equivalente, lo dijo Freud, hay que renunciar a algo del orden de no puedo hacer todo el tiempo lo que se me dé la gana, lo sé, pero no con eso quiero que no se tenga presente que de alguna forma las dinámicas del capitalismo han embellecido la autoexplotación. Yo creo que las dinámicas del capitalismo, o sea, voy a ir completamente en contra de lo que acabas de decir para meter chicha al debate, es todo lo contrario. El capitalismo lo que embellece es el ocio y el hecho de la vida farmacopornográfica, como dice Paul Preciado, de poder dedicarnos siempre al chute en el sistema nervioso y poder vivir de fiesta y en una especie de paraíso, no sé, en el cual solo se goza. Pero por eso, O sea, nos obligan a gozar también de una cosa que también, el trabajo etimológicamente viene pero el trabajo etimológicamente viene de un método de tortura clásico en donde ponían unas personas así. Los 3 palos. Exactamente, los 3 palos y los torturaban, o sea, es una obligación. O sea, el trabajo sí, deberíamos amarlo, pero nos obligan a amarlo y eso nos meten la responsabilidad y el peso y la culpa de los que pronto no lo aman, bueno, que se sienten culpables. Igual, a mí hay algo ahí, perdón Isma, ya te doy la palabra, pero hay algo de esta cosa de nos obligan, nos someten, ¿quién? O sea, no sé, mañana cualquiera de nosotros se puede ir a vivir a Jaén, a un pueblo perdido en el medio de la nada, a tener su huerta. Porque nos hemos tragado el padre, o sea, evidentemente nos obligan y obligamos, porque es que nos tragamos el padre, pero el padre también está afuera y está dentro, o sea, nos. Entonces, ¿quién? Nosotros y todo. La misma dinámica del sistema nos ha obligado y nos hemos obligado a hacer que tengamos que amar y romantizar todo, hasta la desdicha. La gente es como, estoy triste y voy a romantizar mi tristeza mientras escribo. ¿Por qué estás triste? Bueno, porque no eres como Taylor Swift, que escribió sobre su tristeza y se volvió súper famosa y ahora se va a casar, y Adele, y entonces estás mal, pues entonces ve al gimnasio y en la pandemia, entonces todo el mundo tenía que hacer yogi y se volvía súper, y en el trabajo, tienes que despertarte en la mañana y echarte hielo en la mañana, aprovecha, despiértate a las 5 de la mañana, ve al gimnasio, ve y trabaja, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz.
feliz, sé feliz. ¡No! Perdón. No, yo solo decir que tengo una experiencia muy parecida a la de Marx. O sea, yo estoy en fábrica desde que tengo 17 años. Pero Marx no trabajó. No, ya sé, pero digo, Sí, de observar a la gente de la fábrica. Sí, Marx, A ver, es que esa es la ironía. educando al proletario. Tenés que ser un outsider, porque si estás metido en eso no la ves. Pero para mí la evolución avanza porque hay un tío en una fábrica que gira una palanca. Está todo el tiempo girando esa palanca. Que es la producción de absolutamente todo lo que nos rodea. Si ese tío no gira la palanca, todo se va al carajo. Y ese tío no se pregunta por qué no gira la palanca. No se pregunta qué otra cosa podría hacer si no gira la palanca. Para mí el privilegio es tener sueños. Esa gente, por lo que yo he visto, he hablado con ellos y qué sé yo, han priorizado una cadencia de vida diciendo, bueno, voy a estar 20 años en esta fábrica, voy a tener casa, hijos y una estabilidad y después me voy a morir y bueno, nada, eso, qué sé yo, no se preguntan, ¿podría ser guitarrista? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser qué sé yo? Nunca les enseñaron que ellos tenían la posibilidad de decidir qué hacer. O sea, y es más bien de quien se alimenta el progreso, es de ellos. O sea, nosotros podemos, qué sé yo, puedo escribir un libro, puedo no escribirlo, y el mundo va a seguir. Ese tío no gira la palanca y no tenemos cerveza, no tenemos celular, no tenemos trípode, no tenemos nada, no tenemos luz, no tenemos nada. Hay que girar la palanca. Muerte el capitalismo. A ver, pero por eso yo decía que creo que la crisis no es tanto en torno, que solamente sí, ya lo entiendo, pero al trabajo, sino en torno también al deseo, porque es verdad que mi abuelo trabajaba en el campo, en el petróleo, así como, pero un trabajo muy de poner el cuerpo, y nunca lo eligió, es decir, le tocó, por decirlo así, fue lo que le dijeron, mira, esto es lo que hay, y se iba ahí con su caballo, otra época, ¿no? Pero ni se preguntaban en la generación de nuestros abuelos, incluso la de nuestros padres, a mi padre tampoco que le dieron mucho a elegir, esto, no había una pregunta por el deseo. Hoy esto abre una nueva dimensión. Para nosotros, los pueblos, de nuevo, Algunos, las fábricas, no se puede incluso hablar te vas a tanto. los pueblos de la Cataluña profunda y no te preguntan tanto qué querés Ojo ser. que en las clases, no es que... Girar a la ver, palanquita. Es verdad, no todo el mundo totalmente se le permite esa pregunta, pero en las clases altas, clases dominantes, como se les llama, a veces es donde menos preguntas por el deseo te puedes hacer. Sí. O sea, realmente es como, tú vas a ser médico igual que yo, porque vas a seguir con la clínica que el yo. hijo del yo abogado, querés. el hijo del médico. Como que también está a veces esta manera de pensar de tú vas a seguir con mi empresa, ¿no? Entonces el hijo, no, de repente quiere ser músico, no, ¿qué va? O sea, que también hay no sé, como que creo que es generalizado, ¿no? Pero por eso estoy más del lado de que el 90% es alienación y hay un 10% que evidentemente elige o ha perseguido, que no quiere decir, o sea, el privilegio al que se está refiriendo ella, supongo, no implica que vos no te esforzaste para llegar, que no apostaste en eso, pero el solo hecho de que se te apareció en tu cabeza la posibilidad de que podías hacerlo, ese es el privilegio. Total. O sea, que pudiste elegir. La libertad es, bueno, no mucho porque también ya habían tres manos levantadas, pero la libertad es la posibilidad de elegir. Tener la posibilidad de elegir es un privilegio, me parece. Y privilegio, reitero, es que suena como disonante, pero es eso, privilegio no es como me lo regaló mi papi, no, es, algo pasó, algo se alineó para que yo pudiera elegir. Para que Sí, no, yo cuando ibais hablando mucho de privilegio, hablabais también de haber estudiado, de hacer lo que te gusta. Yo soy ingeniero y no soy especialmente vocacional, pero creo que en el trabajo puedes encontrar esa realización. Puede ser cualquier trabajo, incluso algo que a priori dices no es mi pasión. Voy a poner un ejemplo de una serie porque hablabais de Metres y me ha venido a la mente de Bear, no sé si lo habéis visto por ahí, y el personaje que es el primo, ¿no? Que lo ves estresado, bueno, de una forma que vive el trabajo terrible. Y llega a un restaurante donde se cuidan todos los detalles y el tío de los vasos que se dedica a limpiar vasos le pide, oye, haz esto.
y el tío todo el día limpiando vasos, y cuando llega al final, el que le ha mandado el trabajo se enfada porque no lo ha hecho bien. Limpiar un vaso, para muchos, puede ser una mierda de trabajo, pero si tienes la pasión de hacerlo bien porque tiene un sentido, la cosa cambia. Y en relación a eso, vi un estudio hace tiempo, ¿no?, que ponían a una persona haciendo una pieza de un puzzle, para así decirlo, ¿no? Y ponían otra persona que tenía que hacer el puzzle entero. Y calculaban el tiempo en que tardaban en dejar de hacer la tarea. Y el que hacía una sola pieza, ¿no?, el que bajaba solo la palanca una vez, se cansaba al tiempo. Pero la persona que hacía todo el proceso aguantaba mucho más, ¿no? Porque hay una realización, ves eso terminado, ¿no? Y a partir de ahí podríamos hablar del capitalismo, que es productivo, ¿no? Porque Henry Ford dijo, es más fácil hacer una pieza que hacer todo el puzzle, ¿no? Pero el problema yo lo veo ahí, y más que lo que te gusta o lo que tienes el privilegio de hacer, ¿no?, es las condiciones laborales y lo que te realizas con lo que trabajas. Que sí, es un privilegio. Que sí, no, pero es súper interesante eso, como pensarse que en ocasiones el capitalismo como particularizó tanto el trabajo, que tú te sientes como una parte del todo, pero no como haciendo un proceso, no sabes exactamente qué haces del proceso, y se vuelve como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué importa? Y eso hace que se pierda como deseo también, no sé. ¿O no? Hay una manito por allí, no sé si Porque, no, la pregunta de que creías por ahí, qué es lo que hace que uno se sienta realizado en ese tipo de ejemplos, ¿no? No es el hacer en sí, sino la acción o que por otro, que sería, porque no lo he visto. No era una pregunta, ¿eh? No, yo te hago la pregunta, digo que me pregunto a mí, no solo a ti, sino... ¿Cuál es la pregunta entonces, perdón? Como qué es lo que haría que uno se sienta realizado en esa acción, en esa tarea, en ese labor. Para mí es la realización profesional, es decir, ¿qué es lo que busca uno en el trabajo? Porque al final tú sientes estrés, tú también, todos sentimos estrés en el trabajo y dices que lo mandarías toda la mierda. Pero lo haces por un motivo. El problema del de la palanca es que no encuentra el motivo, al final es eso, la realización. ¿Qué es lo que encuentras? Pues no sé, el de los vasos, la perfección del vaso seguramente, ¿no? Y seguramente porque le daban el espacio a dejarlo todo limpio, y él encontraba la satisfacción en eso, como el que limpia la casa, coño, está limpia, me encanta que quede limpia, ¿no? Cuando te importa una mierda el resultado, seguramente todo se va al garete. Por lo tanto, entiendo que o es tu propio trabajo, es algo que te toca a ti, o un proyecto que te gusta. Seguramente ahí es la solución. Total, a mí se me venía un poco la idea de que sí que eso sí es difícil de encontrar, pero me parece que es lo ideal, si se quiere, el tener como una causa. Hoy se ha perdido mucho, una causa que vaya más allá del dinero en sí que uno gana o en la remuneración del trabajo, sino como algo que incluso te trasciende a ti mismo en eso que haces. No sé. Pero esa causa no es el resultado final. Hay personas No. que pueden valorar un resultado final de algo. Pero hay otras personas que el valor está en la interacción con otros. Simplemente ir a un trabajo y estar con amigos. Sí, total. O ir a un trabajo y valorar la textura de un cristal. O sea, digo, por ejemplo, yo trabajo con personas con discapacidad y el trabajo ahí tiene otra connotación a veces. Simplemente ir y hacer. Y el hacer ya da una realización personal. Total, o me acuerdo por el caso... el resultado final. Digo, hay personas que no aprecian el resultado final, no lo pueden apreciar como algo propio. Pero me parece muy buena la idea de que haya algo que te conecte de alguna forma como causa. Pero no siempre es la producción final. Esa es una visión como muy conectada al capitalismo y como al común denominador de personas, digamos. O sea, para mí sí, claro, que el ver mi producción como resultado final, claro que me da satisfacción. Pero no digo que sea así para todos. Por aquí hay una mínima respuesta. La gente Espera, que... es que no me matan. No, él había pedido en la esquina hace rato la palabra. Bueno, entre ustedes lo pueden también. Tienes que pelear la palabra. Lucha. Metete. Tira la silla, tira la silla. Mándala. Igual hay dos ideas que se conectan muy bien, lo que no es necesario terminar como una tarea para que sea yo un proceso de realización. Pero él mismo lo remarcó con la idea esta de productividad marcada por Ford,
que terminó una industria que venía de ser en la fábrica, hacemos los neumáticos, ensamblamos, vendemos, atendemos por el servicio postventa y todo, va a pasar a ser, aquí hacen un tornillo, aquí hacemos el otro, aquí ensamblamos, y ahí es donde se rompe también el modelo de comunidad, porque tú lo estabas defendiendo con respecto a que la economía capitalista funciona, porque igual es un respeto comunitario, porque se intercambian labores y es una forma más eficiente que cambiar manzanas por vacas. Pero el hecho de los privilegios, creo que faltó mencionar un poco lo del tema de que sí existe, o sea, estamos hablando de un privilegio disonante porque a veces realmente es gente que se lo trabajó y no fue un privilegio, pero faltó mencionar que hay gente que no se lo trabaja y se lo gana. Entonces, claro, que hay gente que puede ser camarera y se lo disfruta, o hay gente que limpia el vaso y se lo disfruta, pero que hay mucha gente que sin trabajar pasa ese día usando 10 vasos porque fue a 10 restaurantes, lo atendieron 10 camareros, le cocinaron 10 y esa persona no está trabajando. Entonces no es un modelo, el capitalismo es un modelo funcional en ese sentido, como que nos resume esta tarea de intercambiar servicios, pero en este momento no es equitativo para nada y tampoco hace comunidad porque está este modelo instaurado de antes. Y bueno, me parece que faltó tratar el concepto de anomía también, por lo que decías de obligamos y nos obligan, porque nosotros mismos estamos en este concepto de que si te comportas de una manera un poco diferente, la desviación social, hay una anomía, que es lo que decían al comienzo de si yo voy de fiesta ya no soy una persona responsable. Entonces como que hay una responsabilidad común igual en eso de quién se puede comportar diferente. No sé si hay algún recuerdo con respecto a ese concepto que creo que era Weber. Sí, o sea, la cuestión es, porque eso salió ahorita que Flor dijo, como, ¿quién nos obliga? es todo, o sea, cuando queremos hacer como una distinción entre, es que la sociedad nos impone, nosotros somos parte de esa sociedad, o sea, nos hemos tragado la idea normativa de lo que tenemos que hacer. Bueno, ahorita nombraste Max Weber, pero en general, si nos vamos a Foucault, o sea, nos vamos al psicoanálisis, nos hemos tragado, nos hemos ensaurado, nos hemos devorado esa idea normativa que tenemos que obrar de determinado modo, y yo lo traje a colación fue por la idea de obligar a sentirnos siempre como felices, siempre agradecidos, siempre que feliz este trabajo que hago, que bien me hace sentir, y un poco lo que acabas de nombrar de, claro, la comunidad se ha perdido un poco, a mí por eso nombraba a Katy Wakes, porque ella dice que en el capitalismo nunca, por mucho que queramos, va a haber un trabajo no forzado, el trabajo siempre es forzado. En el capitalismo y en el no capitalismo, es que eso es lo que no entiendo. Claro, en el Yo capitalismo, no defiendo, en el no defiendo, capitalismo. también quería que O sea, yo no defiendo el capitalismo. Es o sea, la condición. creo que igual es que no hace falta el sistema más perfecto que ha existido desde el hecho de que solo se alimenta a sí mismo, y algo que dije en Madrid en una jornada hace poco y me parece que es importante, el capitalismo es inconsciente. O sea, no es un ente externo que esté por fuera, es que lo tenemos tan dentro que nosotros también somos el capitalismo mismo, en nuestro modo de vivir, en nuestros actos, en nuestro estilo de vida, en nuestros ideales, todo eso es capitalismo. Y el triunfo del capitalismo es pensar que no hay ninguna forma diferente de hacer economía. O sea, el gran triunfo del capitalismo es que nos hace creer que no hay nada mejor que eso. Sí. Lo que pasa es que Para que pidió hace Le había rato. pedido la palabra hace rato. Y también le había pedido después Maggie también hace rato. Yo quería recordar que nuestra gran lección como sociedad con respecto al trabajo nos la dio la pandemia, porque ahí se vio cuáles eran los trabajos necesarios para la supervivencia de la humanidad, ¿no? Y todos los que nos fuimos a trabajar en nuestra casa pues éramos prescindibles, ¿no? Entonces todos esos trabajos vitales que se tenían que mantener, y estamos hablando también que son los trabajos menos remunerados en la economía actual y que también lo hacen en su mayor parte personas racializadas y mujeres, o sea, todo el trabajo que sostiene la supervivencia es el que no podía parar, ¿no? Y en ese trabajo es más fácil encontrar el sentido espiritual del trabajo, ¿no? Porque lo que decías me recuerda mucho en el hinduismo tienen un concepto que es el karma yoga, ¿no? Y es básicamente como, yoga es una especie de unión, de meditación, de desindividuación en el sentido de dilución del yo, de trascendencia del yo, a través del trabajo y de la actividad que socialmente te toca hacer, ¿no? Entonces,
un poco el liberado es aquel que puede entender lo que su pequeño trabajo contribuye a todo el bienestar. Y eso en parte es una manera, una vía espiritual en el hinduismo, ¿no? Viene posterior, o sea, las primeras eran pues, la renuncia, las actividades más eremitas, digamos. Con el Bhagavad Gita es donde se democratiza el acceso a la vida plena, a la dicha, a la felicidad, ¿no? Y entonces por eso es tan popular el Bhagavad Gita en la literatura india y en la espiritualidad india, ¿no? Porque permite a mucha gente autorrealizarse entendiendo su lugar en un conjunto mayor que su propio yo, ¿no? Y como buscar satisfacer siempre al yo, sino entregarse de alguna manera y trascender su yo dedicándose al trabajo, ¿no? Que no solamente, o sea, es una manera de interpretarlo, puede ser cualquier otra actividad, ¿no? Pero bueno, ese es como una forma de espiritualidad del trabajo, ¿no? Obviamente también tiene que ver el significado social que tiene tu trabajo. Si es un significado, o sea, podemos pensar que una persona que es un trabajo que daña a más gente, es más difícil realizarse espiritualmente en eso, ¿no? Entonces, yo concuerdo en ese sentido con Flor, ¿no? Y también esto me recuerda el libro de David Graeber de los trabajos de mierda, Bullshit Jobs. Él es antropólogo, entonces describe cuáles son los trabajos de mierda en las corporaciones, ¿no? Los trabajos de mierda son los que no generan ningún valor, básicamente los altos ejecutivos, que están parasitando el trabajo productivo de la base, ¿no? Y entonces a mí la pandemia, esto es para recordar porque es una gran lección, nos dijo cuáles son los trabajos de mierda y cuáles son los trabajos vitales, ¿no? Wow, muy bueno, te agradezco. Antes no lo había visto, es cierto. Sí. Lo esencial es lo que menos se paga, eso es, o lo que menos valor se le da. Total. Aquí Maguel se lo mano y luego Maguel, claro. Ya me olvidé un poco qué iba a decir, pero o sea, me resonaron muchas cosas de lo que fueron diciendo y concuerdo un poco con Flor en que está bien, sí, el capitalismo es el sistema que funciona y en definitiva necesitamos un trabajo para salir básicamente a la vida y conferirle un sentido también a la vida, pero para mí también eso es un poco peligroso porque usar el trabajo como nuestro sentido de la vida siento que es algo que no tiene sustento, ¿no? Y que es más un riesgo que corren las personas que les gusta su trabajo que las que no, y hasta qué punto también, o sea, yo creo que es como una solución momentánea a una cuestión más existencial, entonces es muy fácil como perderte en tu trabajo y que ese sea el sentido de tu vida, pero yo creo que eso en algún momento se desmorona, independientemente de cuánto te guste tu trabajo. Y mi pregunta sería, ¿y qué no? No, todo, obvio, pero para mí ahí es donde el capitalismo explota como esa debilidad que tenemos nosotros de querer encontrar un sentido a una vida que no lo tiene y nos terminamos encontrando creo que con un vacío todavía más grande porque encima tenés como algo que tapa, ¿no? Y que lo puede tapar por muchos años, un vacío existencial que está ahí atrás y que para mí a medida que menos lo mires se va haciendo como cada vez más fuerte. Entonces, ¿con qué se encuentra una persona que dedicó 30, 40 años a su vida profesional y le confirió el sentido de su vida a eso y de repente te encontrás con que tampoco lo era, ¿no? Porque claramente nada lo va a hacer. Pero me parece que muchas veces no está esa... Una cosa es que yo sepa, está bien, me voy a abocar a esto, pero sé que tampoco es esto, pero muchas veces no está ese conocimiento. Entonces ahí es donde más nos tragamos como ese personaje encima. Y también que, bueno, eso basado en el sueño de... A ver, quiero decir unas dos cositas que creo que se pueden perder un poco. Todo, o sea, no solo el capitalismo ha utilizado el trabajo, o sea, hay una diferencia en el modo del trabajo del capitalismo, pero... perdón, estoy estando mucho a Marx, perdón, eso aquí me va a salir una bandera roja. Lo siento, pero Marx hablaba de hay diferentes modos de producción que ha habido a lo largo de la historia. Pasamos de un sistema a un capitalismo primitivo, un comunismo primitivo, un trueque, luego pasamos a un sistema esclavista, feudal, capitalista, y orgánicamente vamos a pasar a otros sistemas sabiendo que ha cambiado. Él pensaba que orgánicamente pasaríamos después a un socialismo, un comunismo en donde todos
había trabajo. En todos hay trabajo. ¿Cuál es la diferencia del trabajo capitalista? La plusvalía o el plusvalor, la ganancia de un sujeto ajeno a nosotros por nuestro trabajo. Esa es la diferencia del capitalismo. Entonces, cada vez que yo hablo de capitalismo, hablo de ese lugar del capitalismo. Hay una diferencia de valor, que es la plusvalía. El plusvalor es la diferencia entre lo que yo produzco y lo que gana el capitalista, que sería el dueño del medio de producción. Y otra cosa que diferencia el capitalismo de otros modos de producción, pero en todos ha habido trabajo, el trabajo es fundamental. La idea no es no trabajar, Dios, la idea es pensarnos por qué el trabajo ahora solo se piensa desde la lógica de la ganancia. Eso es lo que da como, ¿por qué? Pero la cuestión con la diferencia de valores, hay unos muy pocos dueños de todos los medios de producción, o sea, literalmente de la capacidad de hacer plata, hay muy pocos que son dueños de la capacidad de hacer dinero, el resto todos trabajamos para ellos y ellos se quedan con esa diferencia de valor. Esa es la diferencia del capitalismo de otros modos de producción, muchas más, pero esa es como la esencial. Y por otro lado, con lo del sentido, que me encanta que lo hayan nombrado, es que la cuestión problemática es que, esto lo hablaba Camus en el mito de Sísifo, como nosotros estamos buscando un montón de paraísos artificiales para tratar de encontrar un sentido cuando no queremos aceptar que no hay sentido. O sea, lo interesante del absurdo de Camus, que Camus dice, la vida no tiene sentido, y qué chimba, o sea, y que no lo haya es una chimba. O sea, sí, eso es lo interesante. Es una chimba, pero porque justamente el hecho de que no haya sentido... Me encanta que digas una chimba, te suena bonito, qué chimba. Porque el hecho de que no haya, y gracias por traerlo, porque está buenísimo lo que has dicho, me ha dejado pensando. Es decir, el hecho de que no haya sentido te permite buscar sentido, construir, exacto, inventarlo. Y en ese sentido, bien, ¿no? Pero, claro, yo me pregunto mucho esto, le apuesto tanto a mi trabajo y digo, al final, van a pasar 20 años y voy a decir, uy, ¿qué hice con mi vida? No sé, me voy a jubilar, no sé. Pero bueno, a veces digo, bueno, quizás no le pasa diferente a una mujer que dedicó su vida al matrimonio, o a sus hijos, o a, yo qué sé. Creo que quizá el error o el problema es apostar todos los huevos a la misma canasta. Es que, ¿no? claro, O sea, que el matrimonio y los hijos son formas de trabajo. O sea, el problema, el capitalismo nos ha hecho creer, por eso mencionaba lo del ocio, lo tocar guitarra también es trabajo, porque el capitalismo nos ha hecho creer que lo único que es trabajo remunerado económicamente en el sentido de la ganancia, como nos la plantean. Pero trabajo es todo tipo de actividad física en la cual tú obtienes un beneficio emocional, personal, económico. La maternidad es trabajo, el matrimonio es trabajo, la comunidad es trabajo, toda actividad física en la que hay una remuneración. El amor es trabajo. El amor es trabajo. O sea, hay que deslocalizar el trabajo de solamente lo remunerado. Hay que ver manito y lo bonito también era la tabla. Bueno, alguien dijo que el placer de algo es disfrutarlo raramente. Entonces esto está claro que el placer de las vacaciones es pues disfrutar de ellas raramente. Y eso es una buena actitud, como mínimo es un buen sentido del humor, ¿no? Que me recuerda un poco al chiste ese de el placer de llevar unos zapatos 2 tallas más pequeñas es que luego llegas de noche y te los puedes descalzar y estás súper a gusto, ¿no? Entonces yo creo que habéis expuesto 2 grandes realidades con sus grandes razones de peso que evidentemente pues ponen de manifiesto la polaridad en la que vivimos, ¿no? Vivimos en la polaridad de no estar contentos con nuestro trabajo o simplemente no estar contentos con trabajar, pero tampoco estamos contentos con esa vacuidad que te da las vacaciones, que a veces te lleva al tedio, ¿no? Porque todo puede tener sus extremos, ¿no? Entonces, cuando 2 grandes razones con argumentos de peso, con esas certezas que habéis expuesto estupendamente, claro, ¿cómo se sintetiza todo eso, ¿no? ¿Cómo se pone en común? Pues yo diría que cuando 2 razones se confrontan, la única manera que se puede conciliar es con lo razonable. Entonces yo creo que si hay algo que está muchas veces como ese comodín, que es el comodín que te sale como bueno victorioso de cualquier 2 razones confrontadas, es lo razonable. Entonces, para mí, ¿qué es lo razonable? Para mí lo razonable es pues hacer un pequeño puzzle de cosas que habéis ido diciendo, pues por ejemplo un trabajo en el que tú encuentras tu sentido, porque ves tus resultados. Creo que lo razonable es entender que si bien las vacaciones vivifican porque haces lo que te apetece, el trabajo vigoriza, que no es lo mismo que vivificar, pero también lo que vigoriza, vivifica y viceversa. Es decir, es inargumentable que una ducha de agua fría sienta bien y eso vigoriza, además vivifica. Entonces yo creo que todo es una cuestión de actitud, puesto que todos son discursos internos que nos damos
cuando el trabajo no es el que más nos gusta, pues no es lo mismo decir no estoy bien a decir no estoy mal. A lo mejor la situación es la misma, francamente, pero el discurso interno que te das ya no es el mismo. Verdaderamente cambia el discurso interno, porque eso modifica tu manera de experimentar es lo que es la vida. O sea, lo que no podemos hacer es tratar de fugarnos de la vida para estar en otro lugar cuando la vida es lo que nos está sucediendo aquí y ahora. Y lo que nos está sucediendo aquí y ahora es muy orgánico. Consiste en días de descanso, como tú muy bien decías, para poder dar ese parón a esos días en los que tenemos que estar ocupados. Y como decía Confucio, el trabajo dignifica al hombre. Bueno, yo no sé si lo dignifica, yo creo que sí, creo que lo dignifica, pero lo que tengo claro es que como mínimo lo tonifica. Creo que el trabajo como mínimo tonifica el mindset de las personas. Entonces, bueno, yo me gustaría acabar con una película que recomiendo mucho, no sé si la habéis visto, The Perfect Days. ¿Alguien nos suena una película de Perfect Days? Ay, es preciosa. La de que Wim Wenders, limpia las balas. Ah, sí. Yo cuando vi esa nos vimos, no sé Sí, qué. la que brutal. vimos el O otro sea, día. esa película ganó premios. Preciosa. Para mí fue un reto ver esa película. No voy a hacer ningún spoiler, sino voy a tratar de dar un anclaje e invitaros a que la veáis porque da mucho que reflexionar Claro, con esto que estaba diciendo. Esa es súper al lugar de Sí, esta sí. Mucho, da muy al lugar a eso. Explica. Entonces, la película consiste en una persona que está pues limpiando lavabos en Tokio, ¿no? Y dices, bueno, en una película que te tiras 2 horas viendo a una persona que está simplemente haciendo eso monótonamente, ¿qué tiene de valor añadido? Pues investigando un poco, hay una palabra japonesa que se llama komorebi, que komorebi significa el juego de luces y sombras. Juego de luces y sombras porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida sino un juego de luces y sombras? Ese juego de luces y sombras que te hace entender pues, que el día tiene de todo, momentos buenos, momentos malos, y que la vida de alguien que limpia toilets, pues aparentemente puede ser monótona, triste y tediosa, pero por otro lado, cuando se sienta a comer su bocadillo y se queda mirando el brillo de las luces en las hojas de los árboles, no sé si te quedaste con ese detalle. Sí, sí, sí. Pues ¿Cómo las ves? para mí el final de la película, aquí está un poco la invitación, para mí el final de la película es casi orgásmico. Francamente es uno de los mejores finales de película cuando él está conduciendo y lo que le sucede en su rostro. Yo lo dejo ahí porque eso es lo que refleja un poco lo que es una actitud. Porque yo creo que todos se acostumbran a tener una actitud. No hay spoiler, No hay tanto spoiler. Me he dicho que... Vale, última, ¿quién tenía? Gerald y ya cerramos porque... Sí, ya. ¿Seguro? Sí, porque iba a coleccionar los... Ah. Sí. Bueno, queridos, ya saben que después de esto no hemos hecho cuña publicitaria, tenemos un podcast que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval, no es un error ortográfico, es haciéndole honor a donde nos conocimos. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Instagram, Arrabaleras Parlantes. Pueden comprarme mi libro. Y esperamos pronto confirmar, vamos a abrir un club de lectura que vamos a empezar con el tema de la angustia. Entonces, pronto lo vamos desde a la hacer. literatura, el psicoanálisis y la filosofía. Y pronto daremos información de localización y también de fechas. Y, pero tenemos, para que estén, además tenemos unos temazos para tenemos unos temasísimos para esta temporada. Y ojalá que nos actividades. veamos otra vez. Y bueno, Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y ahora nos vamos a la...